Bueno, en días pasados se celebró aquí en Guadalajara un encuentro internacional cuyo tema principal es cómo lograr un mundo digital libre de material de abuso sexual infantil. Muchos padres desconocen figuras como el grooming, una persona que se hace pasar por un niño y lo va convenciendo hasta que el niño acaba enviándole sus fotografías que quién sabe a dónde se vayan. Importante saber muchos puntos sobre lo que está ocurriendo en Internet en torno a los menores de edad. Vea usted. Lo que sí es importante que tiene que tener la gente clara es que todo lo que hacemos en Internet deja un rastro tecnológico, así como el cuento de Hansel y Gretel, que vamos dejando las migas de pan y encontramos el camino en Internet. Todos nuestros actos, aunque nosotros pensemos que nadie se da cuenta, que no pasa nada, dejan un rastro que puede ser investigado y podremos llegar a individualizar a alguien. Entonces, por eso que la gente sepa que cuando hacemos cosas en Internet, buenas o malas, quedan registros y esos registros pueden ser utilizados en procesos investigativos. Buscar que el uso que se haga del Internet se haga de manera responsable e inteligente, ¿no? Y pues aquí entran nuestros grupos vulnerables, y nuestros grupos vulnerables sin duda son niños, niñas y jóvenes en general. Y hay una cifra del Lenduti que a mí me gusta recalcar. El Lenduti es este estudio que saca INEGI, el 2020, marcó que existen hoy 21.3 millones de niños entre 6 y 17 años que ya son internautas. Tenemos más cifras de niñas, de mujeres, pero probablemente el reflejo de lo que tenemos de la parte masculina no necesariamente significa que sean menos abusados, sino que probablemente estamos haciendo menos incidencia para que ellos también reconozcan el abuso y lo reporten. Como Puerto Vallarta, Chapala, Cancún, Acapulco, Ixtapa, prácticamente nuestras ciudades donde hay extranjeros, y uno de los problemas es que lo estamos permitiendo como sociedad, que no hay impunidad y que los extranjeros están viniendo a México y no está pasando nada. Este es un mercado. El material de abuso sexual infantil, o llamado en la legislación como pornografía infantil, es uno de los mercados más grandes de consumo de los agresores sexuales. Esto implica retribución económica, entonces muchas probablemente lo hacen por una compensación de carácter económico. No son solo adolescentes, aunque no por ello es más o menos grave, pero sí es extremadamente preocupante que desde muy temprana edad niños y niñas alrededor del mundo sean vulnerables a caer víctimas de pederastas en Internet. La tendencia es creciente a medida que las actividades en línea están sin una supervisión adecuada de los adultos cercanos, y esto se convierte en algo muy común. ¿Cómo ocurre ese proceso en el que un adulto encubierto convence a un niño para que le envíe fotografías y videos con contenidos sexuales? Parecería difícil, pero se ha comprobado que un pederasta puede convencer a un menor en tan solo 12 minutos. Y aproximadamente el 55% de ese material se obtiene a través del grooming, mientras que el 45% restante es material autoproducido. Es decir, los adolescentes muy precozmente comienzan a comercializar lo que coloquialmente se conoce como packs. Grooming en inglés significa acicalar o preparar, y de hecho viene del mundo de los veterinarios o de los animales. Es como, entonces imagínense que ustedes tengan un gato, un perro, y usted lo cuida, lo mima, le habla bonito para que le ronronee. Entonces, ese concepto, la persona que hace grooming en línea es un adulto, y eso es importante, que traza una estrategia de ciberacoso sexual, y la finalidad sexual, no es económica, hacia un menor de edad. En el grooming siempre es un adulto que traza una estrategia de engaño hacia un menor. La parte digital es una parte importante de este tipo de temas que estamos viendo, ¿no? De abusos sexuales de menores que se dan, porque el grooming puede terminar en un abuso sexual de un menor, en un secuestro de un menor. Al final
sí suceden una serie de delitos y compartir el material de un abuso sexual de un menor pues también sucede en las redes y creo que tenemos que hacernos conscientes de esto. Grooming es de las formas más comunes donde los agresores sexuales llegan a los niños y a las niñas y les hacen acoso sexual, sí, es de las más comunes, desafortunadamente. Grooming es la captación de niños, niñas y adolescentes por medios tecnológicos con fines sexuales. Y los fines sexuales son la autoproducción de material de abuso sexual infantil por parte de los niños o tener un encuentro físico con el agresor para tener una relación sexual. Los groomers, las personas que hacen grooming, nunca se detiene. Después del chantaje 1, de conseguir una fotografía que me mandaste, digamos, erótica. Después de la amenaza dice, me tienes que mandar una fotografía sin ropa. Después de la sin ropa, un video. Y después incluso puede llegar hasta un encuentro físico. Nunca se detienen porque al final siguen consiguiendo material de abuso, de explotación sexual infantil, que puede ser o para consumo propio, lo que hablábamos de una gratificación sexual, o para comercialización dentro de los mercados de Internet de este tipo de material. Los agresores son muy hábiles. Los agresores hacen creer a los niños que son chicos de la misma edad y que están haciendo algo normal y de que esto sucede en cualquier lado. Entonces es grave porque los chicos no saben con quién se están comunicando en el Internet y muchas veces son personas que se dedican únicamente a convencer a los chicos para que ellos mismos se tomen sus fotografías y se las envíen a ellos. Cuando alguien sea víctima de grooming, un menor de edad, tiene que pedir ayuda, tiene que informar lo antes posible porque el agresor nunca se va a detener, porque va a seguir, una vez que tenga aquí, nunca te va a soltar, porque genera dinero o genera gratificación sexual. Entonces pueden pasar meses hasta que la víctima o pide ayuda o alguien se da cuenta y aborda. Entonces es bien importante en ese tipo de casos una comunicación fluida y nunca regañar a la víctima. Hay que ser muy claros que el menor ha sido engañado por un adulto. Los dispositivos móviles han resultado ser una herramienta muy utilizada por los propios padres para mantener distraídos a los infantes. Sin embargo, sin supervisión y filtros adecuados, de un momento a otro puede convertirse en la puerta de acceso a todo un mundo de delitos. Se estima que en el país hay más de 9 millones de internautas entre 6 y 11 años de edad. De entre ellos, 4 de cada 10 es propenso a compartir contenido delicado, ya sea íntimo o información personal que pueda vulnerarlos ante un posible depredador, ciberdelincuentes presentes en lugares de intercambio de mensajes como los videojuegos y hacen uso de técnicas como ofrecer regalos para ganarse la confianza de los menores. De ahí a la extorsión sexual hay solo unos pocos pasos. Si bien la pornografía de adultos no es un delito, es importante equipararla con lo que más precisamente se conoce como material de abuso sexual infantil. Siempre que se habla de contenido de esta índole que involucra a niñas, niños y adolescentes, sin excepción alguna, se habla de abuso y explotación sexual infantil. Por esto, ahora este delito se denomina en Internet material de abuso sexual infantil y de acuerdo a INHOP, una poderosa línea virtual presente en 46 países, entre ellos México, estamos para combatir el abuso sexual infantil en Internet. Sin embargo, hay países en el mundo donde no está tipificado como delito. No está en todos los países, claro, y hay una diferencia entre el abuso sexual infantil que está pasando y que podemos ver en Internet. Y eso son imágenes y vídeos de este abuso, pero también que hay muchos incidentes cuando niños hablan con un adulto en el Internet y ellos les piden que mandan estas fotos o vídeos, o también en live streams. Entonces el abuso que se pone en tiempo real. Eso es algo súper importante porque en la medida en que empezamos a reconocer que se trata de un delito, es donde empezamos a tener rutas de acción, porque yo puedo decir, esto está mal, pero si no tengo algo que me respalde legalmente para activar una ruta, pues seguirá pasando, y seguirá pasando sin consecuencias. Por la naturaleza del delito, nos damos cuenta de que muchas víctimas no se atreven a denunciarlo por varias razones. Entonces, realmente son delitos que aún están muy ocultos y que hay que hacer un gran trabajo para que salgan a la luz, para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, los padres de familia puedan ayudar a sus hijos y de alguna forma hacerlo, porque son delitos, le llamamos silenciosos. La víctima puede pasar grandes periodos de tiempo hasta que pide ayuda, porque intenta o resolver a su manera o no se atreve a pedir ayuda.
¿Cómo se clasifica el abuso sexual infantil? ¿De qué manera identificar los tipos de material y de abuso que proliferan tanto en el mundo como en México para satisfacer las redes de pederastas siempre tan esquivas, pero sin duda arraigadas y acechantes? Los registros indican que el 90% del abuso sexual infantil se comete entre las paredes de la propia casa, aunque es notable el rápido incremento de este delito en línea. Como casi todo lo que ocurre vía internet, es fácil de propagar exponencialmente. Ambas modalidades van de la mano y es urgente comprenderlas, enfrentarlas a la par, pues se trata de un problema mundial. Actualmente lo que estamos viviendo, el abuso sexual infantil se está dando de dos maneras. De una manera directa, dentro de las familias, donde el agresor sexual tiene contacto con los niños o con las niñas, y el otro tipo de abuso sexual infantil es en internet, donde los agresores sexuales están buscando a los niños en redes sociales. Jalisco tiene 2 ciudades que son paraísos a nivel mundial en tema de niños, y es nuestra ciudad y es nuestro estado y es por donde teníamos que empezar. Y hay otros países donde hay mucho de producción de este material. Y México es uno de estos países donde podemos ver que ocurren muchos crímenes en la comunidad, y con el uso de tecnología ahora empiezan y ya están haciéndolo mucho, que se pone todo en internet, por la distribución, por la producción, por venderlo, por compartirlo con otros. Y entonces es muy importante estar aquí, tener una línea de reporte nacional, porque los ciudadanos necesitan a un sitio donde pueden reportar. Sí podemos decir es que este no es un fenómeno que solo afecte a un país o una clase social. Es un problema global, es un reto que tiene la humanidad y tenemos que abordar de forma global. Por eso nosotros, como Programa Global de Ciberdelito, tenemos este tipo de intervenciones en África, en el sudeste asiático y en América Latina. Lo que se sabe es que México es uno de los principales países en el mundo productores de material de abuso sexual infantil, pero el problema es quién lo produce y quién lo consume. Por eso es tan importante para la comunidad europea y para los países de primer mundo el ayudar a México y el estar aquí hoy, porque algo que se está produciendo aquí se está consumiendo en otra parte del mundo. Cuando hablamos de este crimen en la línea, tenemos que pensar que es un crimen transnacional. ¿Por qué digo eso? Es que el abuso ocurre en un país. Se hacen fotos o videos de este abuso. La persona que hace esto puede viajar en un otro país y pone esto en internet en este otro país. El material está alojado en tercer país y después lo podemos ver de cualquier sitio del mundo. De alguna forma hay que hacer conciencia de que cada quien con su cuerpo puede hacer lo que quiera, ejerciendo nuestra libertad sexual. Pero hay que saber que en internet todo lo que publicamos queda para siempre, es muy difícil removerlo, y estamos a un clic de mandar una fotografía en un grupo y a un clic de que esa fotografía esté en Australia. Es quizá inevitable que al abordar un tema tan delicado como el abuso sexual infantil se hable casi siempre desde la perspectiva de atención a la víctima. Y en efecto, el tan manido interés superior de la infancia debe ser un punto inquebrantable de enfoque. Sin embargo, pocas veces nos adentramos en comprender a fondo el perfil, la identidad de ese enemigo encubierto, los depredadores y agresores a quienes es muy importante conocer. Por lo que se sabe, solamente entre el 15 y el 20% de los agresores sexuales padecen un trastorno psiquiátrico. En la mayoría de los casos son personas común y corrientes. ¿Qué es lo que sí pueden presentar en común los agresores sexuales? Es que pueden ser niños o niñas que vivieron el abuso sexual infantil también de niños. Porque realmente nunca se ha tomado en cuenta de que es importante que nosotros entendamos cuál es el perfil del agresor para poder también hacer campañas de prevención. ¿Por qué no se hace? Realmente es algo que nosotros promovemos desde nuestra organización, de que se hable y de que también se puedan hacer estudios importantes sobre el perfil de los agresores. Son gente que tenían trauma ya en su vida y que viven solos, que no tienen trabajo, que no tienen mucho contacto con la comunidad. Eso es lo que podemos ver
más. Estadísticamente sí, los agresores sexuales son en su mayoría hombres, pero existen también muchas mujeres. Y si nosotros comparamos qué rol juegan las mujeres en este delito, muchas veces las mujeres son las cómplices de los hombres, las que le ayudan a captar a los niños o incluso las que toman las imágenes o los videos. Por lo general son personas profesionistas, con familias, de buen aspecto, educadas. ¿Y dónde van a estar? Donde están los niños. El agresor sexual no es una persona sucia de gabardina que está debajo de un puente, es una persona común y corriente como nosotros. Por eso es tan difícil poder identificar a un agresor sexual y más dentro de la familia. Es un 4% que son mujeres, que son directamente las agresoras. Estamos hablando que son ellas las que están violando a los niños, las que están abusando de los niños. Pero reitero, si nosotros vemos cuántas mujeres son las que participan en la comisión del delito, ahí sí se amplía. Podríamos hablar de que hay un 40% de casos en los cuales las mujeres ayudan a los hombres para poder realizar este tipo de delitos. La investigación empírica sobre los consumidores de imágenes de abuso sexual infantil se ha incrementado en los últimos años. Los especialistas científicos establecen una diferencia entre los agresores que se limitan a consumir material de esta índole y aquellos que potencialmente pueden cometer el abuso de manera física. Y es que, aunque ambos son considerados delincuentes y agresores, es necesario comprender cómo actúan de forma diferente y en qué punto se conectan sus comportamientos. El ejercicio es vasto, necesario, todavía reciente, pero sin duda contar con esos perfiles puede ser un punto de apoyo muy importante para las investigaciones criminales. Los criminales que producen y consumen el material de abuso sexual infantil tienen poderosas razones para mantenerse lejos de la ley. Y es que no solo están cometiendo uno de los delitos más aberrantes en la humanidad, sino además se ven beneficiados de una actividad sumamente rentable que por su origen, destino y globalización es presumible suponer que se aproxima a los millones de euros. Ganancias muy significativas para renunciar a ellas. En diversos foros organizados por el propio Senado de la República han aventurado a estimar que la explotación sexual y material de abuso infantil generan ganancias por más de 30,000 millones de dólares anuales. Aunados a que en México las averiguaciones previas y sentencias condenatorias por este delito son casi inexistentes. Es difícil saberlo. Le puedo dar un dato. Según estudios del reporte mundial de UNODC en tema de trata de personas, y el delito de trata de personas está muy vinculado al abuso y explotación sexual en línea. El delito de trata y de abuso y explotación sexual de personas estaba entre los 3 delitos más lucrativos de los delincuentes. Es difícil establecer cuál es el primero, vinculado al tema de venta de armas y tráfico de drogas. Entonces, la explotación de un ser humano está en el top 3 de delitos más lucrativos en la criminalidad organizada. Yo voy a buscar a una compañía buena de hospedaje. Eso puede ser en Estados Unidos, puede ser en Holanda, puede ser en Japón. Y lo encuentro en Internet, tengo que pagar y cada mes pago para que tenga mi sitio de web así online. Entonces, estas plataformas, estos hospedajes, ellos no se enteran que hay material ilegal en sus plataformas hasta el punto que la línea les informe o la Guardia Nacional. Hemos podido bloquear más de 700,000 sitios. Claramente estos migran y pues cada vez hay más, ¿no? Pero al final pues es la forma también en la que podemos aportar un grano de arena a que esto pues mejore, o por lo menos este contenido no siga pues estando ahí, ¿no? Hemos visto el año pasado que había más de 1 millón de estas imágenes y vídeos, y 62% de estos eran eliminados dentro de 3 días dentro de nuestra red de líneas de reportes. Entonces eso significa también que hay algunos proveedores que no la quitan y no la quitan tan rápidamente. Hay también líneas que tienen muchos reportes para analizar y no la pueden mandar así rápidamente.
En el hablar cotidiano, las personas suelen referirse de manera indistinta a los pedófilos y a los pederastas, colocándolos usualmente en la misma categoría, prácticamente echándolos en el mismo saco. Sin embargo, existen diferencias que, como decíamos anteriormente, es preciso conocer y definir para saber cómo varían sus comportamientos, sus técnicas y por lo tanto sus maneras de acercarse a los menores. Esencialmente, los primeros, los llamados pedófilos, aseguran amar a los infantes sin necesariamente atreverse a agredirlos de manera directa, mientras que los segundos, o conocidos como pederastas, son quienes de manera efectiva pueden llegar a realizar el delito. Catalogar a alguien como pedófilo o pederasta es un diagnóstico médico que puede hacer un psiquiatra o un psicólogo, y eso es una condición que tiene que establecer un profesional en temas de salud. Cuando nosotros hablamos de agresores sexuales en línea, entramos en el hecho de lo que hace, no si eso es una parafilia de ellos, es un tema que pueden o no controlar. Entonces, el término correcto es hablar de agresores sexuales en línea. Un pederasta es toda la persona que va a tener una relación sexual hacia un niño, niña, adolescente, pero un pedófilo es una condición psiquiátrica, psicológica que debe ser diagnosticada. Entonces, no podemos nosotros decir de que todos los agresores sexuales son pedófilos, porque muchos de estos agresores sexuales quieren que se les diagnostique como pedofilia para utilizarla incluso en corte para que se les disminuya la pena. No se quita. Un agresor sexual siempre va a ser un agresor sexual. Una persona que agrede a un niño siempre va a agredir a un niño. Entre los aspectos importantes a destacar y subrayar es tener siempre en cuenta que el abuso sexual infantil, ya sea directo o en línea, es un fenómeno y un problema global, transnacional. Si usted se encuentra con una imagen o video con contenido sexual que involucra a cualquier menor de 18 años, repórtelo inmediatamente a la línea Te Protejo México, que cuenta con el soporte de INJOP. Puede hacerlo de manera anónima. Lo importante es que todas y todos pongamos de nuestra parte y hagamos todo lo posible porque conseguir un mundo digital completamente libre de material de abuso sexual infantil sea una realidad. Para eliminarlo del internet, cuando alguien lo reporta, da igual dónde, tenemos que ponernos en contacto con el proveedor de servicios donde el material está alojado. Entonces, si lo vemos en Japón, para que lo quitamos del internet en México, alguien se tiene que poner en contacto con la hotline, con la línea de reportes en México y además compartirlo con la Guardia Nacional para que podamos encontrar a la víctima y el agresor. Si a ti te cae una fotografía del pack de un compañero de colegio, por respeto deberías informar a las autoridades y borrar ese material. No te pertenece y también poseerlo, distribuirlo, estás fomentando pues, que al final esto se haga más grande y lastimando a la víctima. No normalizarlo y amplificar este mensaje que es un abuso, que es un abuso de poder, que un niño o una niña no puede dar consentimiento y que hasta el 18 que tenemos que proteger a las niñas y a los niños. Bueno, ya vimos los riesgos que están corriendo nuestros niños en aras de la digitalización. Los permisos, la falta de supervisión a veces en los padres que no están sabiendo con quién está conectándose su hijo en las redes sociales. Todo esto se ha tornado en uno de los más graves riesgos para la niñez. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.